Madre, te damos gracias por este lugar, te damos gracias, Señor, por este pueblo de Benalmádena. Señor, te seguimos pidiendo y que nos dirijas, Señor, cómo alcanzarlo mejor. Padre, estos 5.600 habitantes en esta zona. Te damos gracias, Señor, que tu presencia habita en medio nuestro y somos responsables de ser luz del mundo y también sal que salga del salero para ser de la influencia que tú pides de nosotros en este mundo. Padre, gracias por tu santísima palabra que tú nos das, Señor, la honramos, te honramos a ti en esta mañana y te pedimos que nos des el espíritu de sabiduría y de revelación en Cristo Jesús. Señor, para que cada uno recibamos el pan del cielo, Señor, y que cada uno tengamos claro lo que tú nos quieres decir en este día. Padre, alabado sea tu nombre. Amén. Aleluya. En los tiempos que corren, necesitamos estar cerca de Dios. Él es nuestra única seguridad. Necesitamos también estar cerca de su palabra. Lamentamos cuando en nuestras vidas, en las vidas de hermanos, hay pérdida de tiempo de oración, hay pérdida de tiempo de estudio de la palabra, porque querramos o no, pues es una desconexión con la fuente de la vida. La palabra nos guía, la palabra es nuestro referente, es nuestra brújula para dirigirnos en este mundo. Me gustaría que abriésemos nuestra Biblia en Tito, capítulo 2, y vamos a leer un pasaje conocido, acerca de la gracia de Dios. No es el lema de hoy, pero el lema está incluido en lo que vamos a estar leyendo, hasta el versículo 15. Tito, uno de los que eran parte del equipo apostólico de Pablo, y él está recibiendo instrucciones aquí por Pablo apóstol obviamente mayor y Tito más joven, capítulo 2, versículo 11, y nos habla de la gracia de Dios. Obviamente tú y yo sabemos que sin la gracia de Dios no podemos funcionar, pero a veces, y lo digo con temor y temblor, en los tiempos que vivimos, tiempos peligrosos, tiempos donde los hombres son amadores de sí mismos, incluso se infiltra o se ha infiltrado en la iglesia del Señor lo que llamamos en español la graciosa gracia, y esa gracia que le permite a uno vivir como le da la gana. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación, obviamente, de todos los hombres. ¿Y qué nos enseña esta gracia? Enseñándonos que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivir, la gracia de Dios nos enseña y nos capacita para vivir en este siglo de forma sobria, justa y piadosa. Todo esto aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ahí debe haber un corte en la vida del creyente entre su estilo de vida pecaminoso, carnal, los deseos de vivir como uno le da la gana. Dios nos quiere rescatar y ha venido para esta meta, que haya un corte entre el antiguo estilo de vida y el nuevo. Por eso nos bautizamos en el agua, por eso somos identificados con la muerte de Cristo cuando morimos a los deseos de este mundo, a nuestros propios deseos. Así que la vida cristiana obviamente implica un negarse a sí mismo. Cristo lo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y hoy en día, desgraciadamente, demasiadas veces nos hemos planteado un cristianismo light, no cafeinado, descrucificado, donde uno ya no lleva su cruz. Evangelio descrucificado, un evangelio light, ¿no? Ya está.
Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que Cristo vino a redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Amén. Nos encanta ser un pueblo propio, un pueblo que pertenece a Dios. Lo hemos cantado esta mañana, gloria a Dios. Pero observa cómo termina el versículo. Ese pueblo que pertenece a Dios debe ser celoso de buenas obras, celoso de servir al Señor. Lo hemos cantado. Siervo fiel. El Señor es nuestro fiel amigo y nosotros hemos de ser su fiel siervo. Así se distingue la luz de las tinieblas. En Malaquías termina el Antiguo Testamento donde dice que el día vendrá donde se verá otra vez la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que ama a Dios y el que no, el que es luz y el que no. Demasiadas veces nuestro cristianismo es mezclado al mismo nivel que los demás de este mundo para no resaltar, para que nadie se burle de nosotros, por ejemplo. Y entonces terminamos en un cristianismo que no glorifica al Señor. Resumiendo lo que hemos leído, la gracia de Dios nos enseña a romper con la impiedad y a los deseos mundanos. Vivir sobria, justa y piadosamente aguardando. Vamos al Evangelio según Lucas 12 y ahí vamos a estar hablando de este siervo que tú y yo somos. Y últimamente el Señor me viene removiendo mucho dentro de mi corazón y de mi espíritu con estas palabras que vamos a leer. Empecemos con el versículo 35, Lucas 12, 35 y 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Cristo espera ceñir los lomos. A veces no entendemos, ¿no? Porque hoy en día pues todos casi llevamos un cinturón y eso no solamente es para mantener el pantalón que no se caiga, gracias a Dios, pero ceñir los lomos viene de cuando uno tiene que trabajar durante el día en el campo, muchas veces así con el asadón, así, o llevando cargas, uno pone una faja o pone algo para sostener los lomos. Así que cuando dice ceñidos los lomos, habla de esta actitud de servicio, de trabajo, que uno no va de vacaciones al reino de Dios. Entonces el cristiano se ciñe los lomos, está con una actitud de trabajo y las lámparas encendidas. Es decir, que estamos siempre dispuestos a dar razón de por qué creemos en el Señor y defender la fe y predicar la fe cristiana. Y saludo la visión y la carga de Alberto, Silvia, su familia, de que vienen a España para predicar el Evangelio. Necesitamos obreros. Ayer en el ayuno de oración estamos pidiendo a Dios, Señor, envía obreros a tu mies. Y ya lo hemos dicho muchas veces, la mies en España es el 99% de la población española. No hablamos de la de inmigración, que gracias a Dios por todos los inmigrantes, que yo soy uno de ellos, me meto en el paquete, soy uno de ellos, hemos venido a la Iglesia de España para poder ayudar en esta labor. Porque la Iglesia española está al mínimo y de ese % que está convertido habría que ver cuál está con sus lomos ceñidos y cuál tiene sus luces encendidas. Porque manteniéndonos en las cuatro paredes y no hablar de Cristo más que cantando su nombre en la iglesia, esto no es el plan de Dios y no es tener nuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Tenemos una asignatura pendiente, es que cuando quiera Cristo volverá a la tierra. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir hoy, este libro que es luz para nosotros, predijo la primera venida de Cristo, con unas 300 profecías. Pero la segunda venida está anunciada y predicha por miles de profecías.
Por lo menos, no lo he contado y no sé de alguien que lo hubiera contado, pero por lo menos 10 veces más. Promesas acerca de que Cristo vuelve. Y aquí Cristo, estando entre nosotros, nos dice: vosotros, hijitos, amados, por favor, no sé si Dios dice por favor, lo digo yo, estén ceñidos vuestros lomos, dispuestos a trabajar, tu lámpara encendida brillando, y con un enfoque específico de aguardar que tu Señor regrese. Bien, vamos al versículo 40. Vuelve a decir lo mismo. Vosotros pues también estad preparados. ¿Por qué hay que estar preparados? ¿Por qué tengo que pensar en la venida del Señor? Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, el Rey de la tierra, vendrá. A la hora que no penséis. A la hora que no penséis. Jesús llega incluso a decir: si el padre de la casa supiera, y muchos cristianos pensamos que sabemos cuándo va a venir Cristo, pues si tú eres padre de casa y sabes cuándo Cristo va a volver, pues vela y aguarda para que no se te pille de sorpresa. Y aquí Cristo dice: a la hora que no penséis. Bien, entonces Pedro se quedó bastante impactado por esta palabra y le dice en el versículo 21, pero Señor, ¿dices esto a nosotros o también a todos? Y en otro pasaje le contesta Jesús y dice: esto os lo digo a todos. Así que si tú y yo somos parte del todos, esta palabra, este rema del cielo, viene para nosotros también. Yo tengo que estar preparado para la venida del Señor. Y entonces cuando empecé a leer esto y a ser inquietado en mi espíritu, digo, pero ¿hay que hacer algo para estar preparado? ¿Qué tengo que hacer? Y empecé a leer la palabra y mirar cuántos verbos descriptivos de una acción que hemos de hacer tú y yo para estar preparado. Hoy vamos a ver algunos de ellos, pero en la lista de momento llevo unos 20 características que Cristo espera que hagamos para prepararnos. Mira el versículo 27, ahí sí que nos ponemos a temblar. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. A ver, en el 40 dice: vosotros pues también estad preparados. Y aquí nos los dice por las buenas. ¿Por qué tengo que estar preparado? Pues porque tú no sabes cuándo viene Cristo. En el 47 dice: ya Cristo sabe que algunos siervos que aún conociendo la voluntad de su Señor no se van a preparar. Entonces, aquel siervo que no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, por favor léelo tú en voz alta, ¿qué dice ahí? Recibirá muchos azotes. Pero ¿por qué Cristo, Dios de amor, que nos pasa la mano en todo, siempre dispuesto a perdonar, ¿por qué dice aquí que algunos siervos, sabiendo la voluntad de Dios, no hacen nada, toman la cosa a la ligera, le entra por aquí, le sale por ahí? Entonces, en este día se acabará el tiempo. Hay un pasaje en Daniel, hay un pasaje en Apocalipsis, donde hay un ángel sentado sobre la tierra y sobre el río, y sus manos alzadas al cielo, y juró por aquel que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay, y dijo: cuando suene el último ángel la trompeta, se acabará, se terminará
el tiempo. Y vendrá Jesús ya no como Señor, no vendrá como Salvador para salvar. Ya la obra de salvación está completa y consumado es desde el tiempo de la cruz, pero vendrá para juzgar, porque Dios ha puesto en él ser el juez de los vivos y de los muertos en su venida y en su manifestación. Entonces, creo que este verso 47, es para mí. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas digno de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entiendo que este versículo es para mí y para todo hijo, hija de Dios, temerosos de Él. Cristo nos quiere encontrar en Él cuando Él venga. Nos quiere encontrar ocupado haciendo su labor. ¿Y hoy qué porcentaje de la iglesia está trabajando por el Señor? Pregunto. Entonces, esa preparación, como lo vemos, es primordial. Vente a Lucas 17 para que tú veas un poquito cómo será el día de la venida del Señor. Es Jesucristo hablando. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Observa el plural, los días. Los días de Noé son los días en los cuales Noé vivía y Noé trabajaba, predicaba el Evangelio. Y el Evangelio, la justicia de Dios. Y predicaba y estaba trabajando en el arca. ¿Qué pasaba durante ese tiempo? Pues la gente comían, la gente bebían, la gente se casaban, cada uno iba por su negocio y sus cosas, se daban en casamiento hasta el día. Ya no hablamos en plural. Ya es un día que solamente Dios conoce. Un día. Hasta el día que entró Noé en el arca. Fue el día 17 del mes segundo. Fue un día. Lo sé porque es el día que me convertí, un 17 de febrero. Y lo vi después y digo, wow, Dios me permitió entrar en el arca en el mismo día que Noé entró. Bien. Y entonces, ¿qué pasó cuando entra Noé en el arca? ¿Qué pasa? Atento. Viene el diluvio y los destruye a todos. ¿Vale? Así será. Da un segundo ejemplo, como para repetir lo mismo, asimismo, como sucedió en los días de Lot. La gente que pasaba con Lot, pues Lot era un cristiano comprometido con Dios, predicaba a su familia, pero su familia más o menos, y vivía en un lugar, como podemos vivir algunos de nosotros, completamente corrupto. Pero ¿qué hacían? Pues comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día, otra vez, el plural, que son los días hasta y el día. ¿Qué pasó ese día? Lot no entró en un arca. Lot salió de Sodoma. Fue el día que Dios lo sacó, ¿vale? De Sodoma. Ese día llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así que en el día de la venida del Señor, no los días antes, el día que viene, nosotros entramos, los fieles, los siervos, los que están trabajando, lo que Cristo encuentra preparados, entran en el arca del arrebatamiento y los demás son destruidos. ¿Vale? Hay una destrucción tremenda. Lee el Apocalipsis para ver los miles de millones de personas que van a sufrir pérdida. Va a haber tan temor y tan pavor que los hombres se van a esconder en las rocas y en las cavernas de la tierra, de las montañas, y van a orar a las montañas que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha venido. Leer Apocalipsis, yo te lo comparto así, básicamente, como dijo, el del día que suena la voz del último ángel de la trompeta, ¿vale?
Y después, ¿qué sigue? 8 copas de la ira. La ira de Dios que es y será derramada. Entonces, nuestro Dios, ven conmigo a 2 de Pedro. No hablamos de escatología en este día, no es mi propósito para nada hablar de escatología, pero sí hablar de nuestra preparación. De nuestra preparación. Mira que dice 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, el mundo va a ser deshecho. ¿Cómo vosotros no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando? Apresúrate para la venida del día de Dios, en el cual los cielos se encenderán y serán deshechos. Los elementos, las rocas, las montañas, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso Dios ha venido a llamar para sí un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que rompe con el pecado, porque Él quiere establecer un reino donde mora la justicia. Y si yo tengo un pie dentro y un pie fuera, si tengo un pie en el pecado y en un estilo de vida laxista y otro en la iglesia, ese día tendré un grave problema con Dios. Por eso Dios dice, prepárate. Y si estas cosas han de desaparecer, ¿cómo no ha de ser nuestra santa y piadosa manera de vivir? No podemos jugar con el tema de la santidad. Acuérdate, Hebreos 12, sin santidad, como dicen en España, así, nadie puede ver al Señor. Ese es un problema que tú y yo tenemos que enfrentar. La santidad, te lo recuerdo, es imposible al ser humano en sus fuerzas. Pero Cristo nos da la capacidad. Cristo primero nos limpia, nos imputa su justicia y su santidad, nos las da cuando nos arrepentimos delante de Él. No nos preocupemos, si hemos pecado, abogado tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarme. Me limpia, me da ropa limpia de justicia. Después, por su Santo Espíritu, me capacita. Mas si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, vivificará también este cuerpo carnal que siempre nos tira para abajo al pecado. Hay solución para vivir. Dios no pide cosas que no nos dé o no esté dispuesto a darnos para vivirlo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso de seguir la paz es parte de la santidad. Me duele que en las iglesias hay personas peleadas unas con otros. Hay personas que no se hablan, hay personas que dicen, yo no me preocupo porque a este no quiero saber nada. En el reino de Dios estaremos cada uno en un rincón distinto. Me temo que ninguno de los dos va a entrar. Seguid la paz. Dios quiere que nos perdonemos y que andemos en su perdón, sino porque nos tiene que perdonar Él a nosotros. Si yo no soy capaz de perdonar, Cristo lo dijo más claro que el agua, ¿no? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre en el cielo perdonará. Bien, pues la santidad es importante referente a la venida. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dependemos de Dios para la santificación, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5, 23. Fiel es el que os llama, el cual lo hará también.
Entonces, este primer punto que he puesto, no hay un orden específico de todos estos verbos activos o actitudes que Cristo espera de nosotros para prepararnos, es tener claro que tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Otra característica es velar y orar. Velar y orar, por ejemplo, Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa frase se repite varias veces. Todo eso son palabras que tienen que ver con el presente y con el futuro, que se va a cumplir. Saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora, pues velaría y no dejaría minar su casa. Lo dice en Mateo, lo dice en Marcos, lo dice en Lucas. Volviendo a Lucas 12, donde estábamos leyendo, vamos a leer uno de los versículos entre medios. Bienaventurados aquellos siervos, 37, Lucas 12, 37. Están los azotes para los que no se preparan, pero están las bienaventuranzas para los que sí. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto, os digo que se ceñirá, el Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Tú te imaginas a Jesucristo diciendo: tú has sido fiel, tú te has preparado, tú no te has preparado muchos azotes, tú te has preparado, tú estás viviendo en santa manera de vivir, tú estás viviendo siendo una lámpara que brilla, tú estás trabajando? Cristo dice: siéntate ahora en la mesa y te voy a servir yo. ¿Lo estoy inventando o dice la Biblia? Dice la Biblia, es tremendo. Entonces, se ceñirá. Ceñirse, no hemos dicho para trabajar. Se ceñirá Jesús para trabajar y lo hizo la última noche antes de fallecer. Se ciñó de una toalla y lavó los pies de los discípulos. Y el día que va a volver va a hacer lo mismo. Dice, no voy a beber más de este pan y de este vino hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Ese día, mismo día, el pan y el vino, ese día el pan y el vino, que va a haber una santa cena cuando en el reino, vosotros lo beberéis nuevo con vosotros en el reino, se ceñirá, hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. No, aunque venga la segunda vigilia es de 9 a 12, aunque venga la tercera vigilia de 12 a 3 de la madrugada, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero, es el versículo 39 y 40, que ya hemos leído, pero cabe la posibilidad que el siervo no esté velando y no esté pendiente. Entonces, siento una urgencia de despertar los ánimos de cada uno de nosotros, de la iglesia, para que estemos pendientes de lo que Dios espera. El examen final no se puede repetir, no se puede posponer. Hoy puedo fallar y fallo, y puedo pedir perdón y ponerme bien. Hoy tengo la oportunidad, hoy es el tiempo de la gracia. Pero ¿qué va a pasar? Mira, estamos hablando aquí de muchos azotes. ¿Qué pasa con las 10 vírgenes? Hay 5 que están cerca de Cristo, sus vasijas están llenas de aceite y las otras a 2 velas. No tienen aceite. Van con lo justito, de culto en culto los domingos, no oran, no leen la Biblia, no tienen aceite. Viene el Señor, los pilla despreparados. Por favor, pastor, por favor, líder de la iglesia, dame de tu aceite. Yo sé que tú tienes del Espíritu de Dios, porque lo veo cuando tú hablas, cuando tú te mueves. Yo lo veo, que tú estás lleno de Dios. Dame. Y ahora dime tú cómo se hace una transferencia de aceite y de unción. No se puede. No se puede. Jesús dice, tú cuando oras, entra en tu cuarto,
cierra la puerta, apaga el móvil, quita las distracciones. Y tu Padre que está ahí en lo secreto y que te ve, te va a recompensar en lo público. Entonces son muchas las palabras que el Señor está despertando nuestra mentalidad. El espíritu de este mundo, el río de iniquidad que sale de la boca del dragón está queriendo arrastrar la iglesia, es potente. Y solo los que están doblando rodillas, los que entienden la importancia de las prioridades, o me dejo arrastrar con un estilo de vida laxista, dice, a no ser que este siervo se ponga a beber, este siervo se ponga a hablar, dice, latigar a los siervos, a los consiervos, ¿no? Hoy en día se latiga no con bastón, y se latiga con la boca, se critica, se acusa, se va, ¡bum! Latigazo, y hace daño, ¿no? Hace daño a los que lo reciben, pero creo que hace más daño a los que lo hablan y no se dan cuenta. Entonces, a no ser que este siervo dice, no, mi Señor tarda en venir, se ponga a relajar sus disciplinas espirituales, entonces su Señor lo hallará. Y estas 5 vírgenes, gente de iglesia, ropa limpia, esperando al Señor. 10 estaban esperando al Señor. Las 10 cabecearon porque se hizo tarde. Pero a las 12, ¡boom!, viene el esposo. 5 no pudieron entrar y llamaron a la puerta, gritaron, dijeron todo lo que había que decir. Pero Cristo mantuvo la puerta cerrada. Por eso no son palabras a la ligera. Y si Cristo dijo, prepárate, dime tú, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, hemos dicho andar en santa piedad de vivir, hemos dicho velar y orar. Creo que todos tenemos que velar mucho sobre nuestra vida de oración. Últimamente escuchamos hablar mucho de la IA, inteligencia artificial. Parece que no hay límite a lo que puede hacer esta IA. El otro día, el hermano Samu saca el ChatGPT y dice, quiero una predicación de 10 minutos que hable del amor de Dios y que también con Juan 3:16 y que también incluya este otro versículo. ¡Bum! Ya está la predicación hecha. Y la empieza a leer. No vea, ChatGPT, la IA te hace predicaciones, pero ¿hay una cosa que no sabe hacer la IA? Hay una cosa que no puede hacer, es orar. Puede escribir una oración, pero no puede orar. Eso es un derecho reservado para ti y para mí, de conexión con Dios, conexión personal. El tercer punto que Dios espera de aquel que vela es estar en servicio activo. ¿Quién es, pues? El siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel Señor cuando su Señor venga, aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, dando la comida a otros. A todos nos ha dado palabra Cristo, no solamente a los 5 ministerios, a cada uno nos ha dado palabra, nos ha dado testimonio. Entonces Cristo te ha puesto y te ha dado, y Él espera que tú y yo estemos dando esta palabra, esta comida. Puede ser comida natural también, porque la obra social en la iglesia es importante. Cuando venga Cristo, ¿estarás predicando? ¿Estamos compartiendo el Evangelio hoy? Entonces dice así el Señor, es muy justo Dios, ¿eh? Dice, bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga le haya haciendo así, y ahora dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes
le pondrá. A los fieles, hay un pasaje que está en Lucas 19, creo, que dice que 10 siervos recibieron cada uno una mina. Hay otro pasaje que habla de los talentos, y ahí se ve que cada uno recibimos talentos, números distintos, porque es así, no todos tenemos las mismas cualidades o capacidades. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Pero no estamos hablando de los talentos, estamos hablando aquí que los 10 recibieron cada uno una mina. Y entendemos que eso puede ser la vida eterna que Cristo ha dado a sus 10 siervos. Y nos pide que vayamos y trabajemos y negociemos con ella. Y entonces cuando vuelve el Señor, dice: Señor, yo ya he ganado otras 10 almas para ti. Y sabe que el Señor le dice: bien hecho, fiel siervo, yo te voy a poner sobre 10 ciudades. ¿No dice la palabra que reinaremos con Cristo? Y aquí lo está diciendo también. Dice: mira, si tú eres fiel, bienaventurado, habrás escuchado mi palabra, habrás atendido a tu Señor, eres fiel, y yo te voy a poner sobre todos mis bienes. Primero te voy a sentar en la mesa, vamos a compartir la Santa Cena, te voy a servir de comer y te voy a poner sobre todos tus bienes. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Tú hablas del Señor a otros? Amén. Este enseñado ya lo hemos leído. Mira este versículo, me encanta. Hebreos 12, 28. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hablando del reino de Dios, Dios espera un par de cosas. Ya que recibes gratis un reino, espera unas par de cosas. Uno, que tengamos gratitud. Hebreos 12, 28. Y que mediante la gratitud sirvamos a Dios. El cristianismo que nos sirve debe acabarse, porque el que nos sirve, y se debería de acabar en la iglesia. Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no va a hacer acepción de persona. No somos salvos por nuestras obras, ya lo sabemos, es la gracia de Dios, pero Dios espera que si recibes un reino inconmovible, tengas gratitud y mediante ella sirvas a Dios. Hebreos 12, 28 y 29. Bien, ¿qué hora es? La una, ¿no? Hay que apagar ya pronto, ¿cómo? La una. Rápidamente unos puntitos más, no me quiero alargar tanto, pero en las cosas que Cristo dice que tenemos que hacer para prepararnos, Él dice: mirad que nadie os engañe. Y esto es una tarea muy ardua, porque si soy engañado, no lo sé. Ya que estoy engañado, pienso que voy bien y no lo sé. Pero hoy quería subrayar el autoengaño. Que nadie, pues ese nadie puede ser yo. Déjame decir esto. Es engaño todo lo que hace que no le sirvas. Todo lo que te hace relajar en tu servicio y en tus disciplinas cristianas. Es autoengaño. Es autoengaño lo que hace que no busques a Dios con fervor, con continuidad, con disciplina. Yo lo he padecido, yo no soy el súper espiritual aquí que vengo a decir que lo hago todo bien, pero me arrepiento y velo para que esto no crezca en mi vida y desaparezca. Es engaño todo lo que hace que no esté velando.
Así que mira que nadie te engañe, mira que tú mismo no te engañes. Dice, si uno, en Santiago dice, ¿no? Lo dice en varios pasajes de la palabra, la religión de este hombre es vana y se engaña a sí mismo. A final de Santiago capítulo 1, si no me equivoco. De no caer. Muy bien, muy bien. Y el versículo que estaba buscando está por aquí, perdóname. Si no me lo sé, tengo que volver a verlo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. El que no refrena su lengua y habla de todo mal, engaña su corazón. La religión del tal es vana. Ahí hablando de vivir en paz, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien. Evitar el autoengaño. Podría decir mucho más, pero para el tiempo vamos a pasar a un punto siguiente. Hay el engaño de las doctrinas falsas, el engaño de los falsos evangelios, hay muchas cosas que se puede añadir. 5. Cristo avisa que va a haber malas noticias en este mundo, que vamos a oír y ver guerras, rumores de guerra, y dice, mira que no os turbéis. ¿Vale? Dice también que no os preocupéis, no os turbéis, no haya confusión ni desconcierto, porque esto no es el fin, es solamente el principio de los dolores. Así que apechugar y prepararse para mucha mala noticia en este mundo. Se van a levantar naciones, se van a levantar reinos, va a haber terremotos tremendos, hambres. Lo dice aquí en Mateo 24, va a haber pestes, no cunda el pánico, no cunda la turbación. Esto es el principio de lo que tiene que pasar. 5 y 6, terminaremos hoy con 6 puntos. Nos avisa mucho Cristo de no tener temor al hombre. Todos los versículos que doy son válidos para todos los días, pero son versículos que Cristo da en referencia a su segunda venida. Por eso lo incluyo en la preparación. No temáis a los que matan el cuerpo. Si viene o cuando venga la persecución, no temas a aquel que te pueden matar, si no niegues a Cristo, pero más bien temas a aquel que si lo niegas tendrá todo el derecho de enviarte al infierno. Así que no temáis, valéis más que los pájaros, el cabello de tu cabeza está contado, cada cabello, no temáis, tú vales más que muchos pájaros. Y así, ¿no? Y cuando dice de temer a Dios y no al hombre, pues el versículo que leímos antes, sirvamos a Dios agradándole con temor. Es una trampa, el temor al hombre es una trampa, pero el hombre es cada vez más enemigo de Dios. Entonces voy a tener que decidir en qué lado estoy. Y un día u otro estoy confrontado con estas cosas. Dice, mira, os van a traer hasta las iglesias, a las sinagogas, y os van a traer ante los magistrados, y os van a traer ante las autoridades, ¿vale? Pero no os preocupéis, porque cómo tendréis que responder o qué tendréis que decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Os traerán a las sinagogas. Así que sabemos que hay una iglesia apóstata, la gran ramera, sabemos que cada vez más, si nosotros nos mantenemos firme con el tema de género, con el tema tal, con el tema cual, hay cada vez más leyes en España, entre otros países,
que son anti Dios, y entonces pues vendrá el día que nos van a presionar. Ya se está reescribiendo o se ha reescrito una nueva Biblia que borre todo lo que tenga que ver con el género. Entonces pronto vamos a ser confrontados que qué Biblia creemos, si la vieja, antigua, tradicional o si vamos por la nueva. Y nos tacharán de todo tipo de maldades. No cunda el temor del hombre. Se van a poner furiosos contra nosotros sin razón, pero bienaventurados sois cuando os persigan y digan todo tipo de maldades acerca de vosotros, porque lo han hecho antes con los profetas. Bienaventurados sois, regocijaos, vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Padre, te damos gracias por este día, por este momento. Damos gracias por cada uno de tus hijos que estamos aquí, Señor. Usa tus palabras, Señor, para ministrarnos a cada uno y ayudarnos. Yo también me quiero arrepentir, yo también me quiero corregir, Señor, en cada área que no te plazcan o donde no estoy preparado. Padre, ayúdanos a todos en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Aleluya.